Isabela Paz está con nosotros en esta noche. María C., la pedagoga, terapeuta, especialista en psicomotricidad, psicoanálisis y terapia familiar. Dios mío, cuántas cosas tiene la vida. Bienvenida y buenas tardes, Isabela. Bienvenida. Qué bueno tenerla otra vez aquí, porque en días pasados comenzamos un tema que era tan amplio e interesante que se nos quedó y vamos como por partes. Sí. Y hoy vamos por una parte interesante. Hablábamos de padres tóxicos y hay una realidad que todos escuchamos. Por ejemplo, en nuestros padres, porque cuando yo era pequeño, a mí no me daban esto, yo no tenía acceso a tal cosa. Y entonces, desde esa vivencia, tomo muchas decisiones y nosotros como padres, pues también vamos replicando eso en cierta medida. ¿Cómo influye las heridas que tuvimos como seres humanos en nuestra infancia en las decisiones que tomamos como padres cuando nos toca el momento? Uy, qué buena pregunta y profunda. Mira, lo que pasa es que nosotros los seres humanos pues nos vamos a desarrollar fuera del útero, o sea, vamos a pasar un gran tiempo para que a través de las relaciones, o sea, el cerebro es un órgano social y todas las interacciones que vamos a vivir con nuestros cuidadores, sobre todo padre y madre, van a formar parte de nuestra configuración emocional. Entonces, si yo he sido, recuerden también, hay algo, hace muchos años, las prácticas de crianza eran muy violentas. Sí, claro. O sea, y si nos vamos más atrás, o sea, mientras más avanza la ciencia, mejor lo vamos a hacer, porque sabemos que la ciencia demuestra ciertas cosas. Pero antes hasta a los niños se pensaba que había que amarrarlos, había que ponerlos como una tablilla antes de caminar. O sea, una serie de prácticas de crianza que por eso cuando Laura me decía padres tóxicos, que yo escribí ese artículo hace mucho tiempo, yo decía, bueno, sí, es verdad, hay padres que generan situaciones tóxicas para la persona, pero la verdad que algunos, y la mayoría quiero creer, lo hacemos de forma inconsciente, lo hacemos con porque arrastramos. Porque arrastramos exactamente, y yo todavía oigo adultos que dicen, por ejemplo, no, a mí me pegaron, a mí me dieron golpe, No pasó nada. no pasó nada. Pero mira, a mí lo grande que estoy, a mí me daban mi pela. Exactamente. Eso es una expresión muy popular. Exactamente, pero las neurociencias, que son los estudios de las imágenes del cerebro, nos muestran el daño cerebral que hace el castigo físico, las amenazas, las humillaciones, todo eso. Entonces, claro, hay diferentes heridas, pero hay gente que se niega a oír esa palabra, que no, que yo no tengo ninguna herida. Bueno, vamos a decir situaciones dolorosas que se quedaron grabadas en tu sistema. En el subconsciente, pero no en el consciente. Exactamente. Porque el ser humano al final elige cómo vivir y en algunas áreas. Sí, totalmente. Pero cómo mi subconsciente puede dominar parte de mi realidad en momentos determinados que yo no soy capaz de controlar y que me llenan quizás de ansiedad, de inseguridad. Y en el tema de educación, pues vuelvo a repetir. Claro, en el tema de educación pasa dos cosas. O yo voy a repetir el modelo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo siempre lo cuento, yo tengo una mamá autoritaria, bueno, ahora ya no son ninguno de los dos nada, pero eran autoritarios, o sea, porque ya la edad los transforma también. Los endulza. Y los madura. Entonces, esta autoritaria y mi papá era muy permisivo, fíjate qué polos. Entonces, cada uno por su propia historia familiar. Mi papá tenía un papá muy autoritario y quizás mi mamá no tanto, entonces tenía que poner como más disciplina. El caso es que yo me identifiqué con el papá más permisivo. Y cuando yo me caso con una persona más autoritaria. Es increíble cómo vamos repitiendo todo eso. Entonces, ¿cuáles fueron mis asociaciones? Yo dije, bueno, para mí la autoridad sí es malo. Entonces, yo me voy a ir al otro extremo. Y fíjate cómo yo tomo una decisión. Todo esto es inconsciente, todo esto fue después de un análisis previo. Y entonces, cuando voy a educar a mis hijos, lo que me pasa a mí es que soy permisiva. Y la verdad que lo mejor para un niño es el amor y los límites. O sea, sin límites es bien difícil que el ser humano se construya. Los límites contienen todas nuestras pulsiones. Entonces, es muy importante. Y para responder a tu pregunta, es muy interesante saber que el subconsciente es el 95% responsable de todo lo que hacemos. El 95%. Claro. O sea, que conscientemente hacemos un 5%. Bueno,
Por eso sería bueno, Isabela, que tú describas o enumeres cuáles son esas heridas que se crean durante la infancia Ajá. que luego condicionan nuestra conducta, porque cada una de esas heridas conlleva un tipo de conducta distinta. Total. Fíjate, lo primero de cara a la parentalidad, ¿verdad? Es que si yo, en mi caso, yo asocié que la autoridad era maltrato, digamos, o castigo, entonces cuando yo voy a mi parentalidad, yo no voy a poner límites, yo no voy a, o sea, yo voy a dejar pasar, voy a complacer mucho, porque una de las grandes heridas es la autoestima. Y cuando, o sea, la autoestima se lastima, si yo no he sido mirado, quizá yo debería reformular esto y decir, ¿qué se necesita realmente para crecer sano? ¿No? Y necesitamos mirada, reconocimiento, o sea, validación, nutrición emocional, un adulto que responda a mis necesidades. Si soy un bebé que yo estoy llorando, o sea, que sea un adulto empático, que entienda que algo me está pasando y que trate de responder a mis necesidades. Si no se da mirada, si no hay mirada, si no hay validación, si no hay protección, si no hay respuestas a mis emociones, si no hay un sentimiento de seguridad, entonces yo voy a crecer como un adulto con esas heridas, digamos, para responder a Con miedo al abandono, con miedo al rechazo, con pero se lo saben todos. inseguridad. Toda esa. No, porque es parte, bueno, la antítesis de lo que comentabas. Pero, por ejemplo, ¿cómo describirse? Bueno, un bebé que llora, siempre nos han enseñado, parte de verdad. A los bebés hay que dejarlo llorar, es parte de la cultura, para que ellos entiendan la vida. Entonces uno dice, cuando uno da luz, todo el mundo te aconseja, déjalo llorar, él va a Yo no parar pude. solo. En el caso mío, yo dije, yo nunca lo voy a dejar llorar, porque si Yo no no es porque pude. le pasa algo y no puede hablar el pobre. Exactamente. O sea, o tiene sueño, le duele algo y no puede decir me duele. Exacto. Pero seguramente a mí me dejaron llorar. Entonces, cambiar esos patrones también, donde hay padres que están supervisando la crianza que estás dando a tus hijos y te dicen, no, eso no se hace así, porque yo a ti te eduqué de esta forma. ¿Cómo uno rompe con eso? ¿Cómo uno hace ese rompimiento para tratar de establecer nuevas Tú sabes, yo te voy a responder algo, ¿no? Yo que dirijo un centro, Ajá. Felices Jugando, de práctica psicomotriz, yo creo que los niños llevan a sus padres a terapia. Es decir, cuando tú eres papá o mamá, el niño hace el síntoma. El niño hace el síntoma, que mi niño se porta mal, es rabioso, tira las cosas, no obedece, o mi niña, o sea, independientemente del género. Y pues va el papá o la mamá, mira, mi hijo tiene un problema, entonces hay que resolverlo. Pero cuando tú vas acompañando a la familia, te das cuenta que es todo el sistema familiar que está presentando, o sea, la mayoría de los problemas de comportamiento de los niños responden a un déficit o, digamos, a un fallo en la relación, en la interacción con sus cuidadores principales. Entonces, ¿cómo yo despierto? Para responder a la pregunta, ¿cómo yo puedo cambiar? Lo primero es, ¿cuál es la alerta? ¿Quién me despierta? Exacto. Tal vez yo tengo un aha moment y me despierto porque alguien, una amiga, un familiar, alguien le pasa algo y digo, pero eso me pasa a mí. O tal vez mi hijo o mi hija hace un síntoma derivado conductual o cualquier otro que dice, wow, que me lleva a terapia y que me lleva a mirar dentro qué está pasando, que yo no puedo responder adecuadamente a las necesidades de mi hijo o mi hija. Una vez que yo reconozco que tengo un problema, que eso no es tan fácil. Cuando tú reconoces que tienes un problema, el 99% ya está casi avanzado, porque tú sabes la cantidad de gente que no, o sea, que está en negación. La negación, sabemos, es un mecanismo de defensa porque no lo puedes tolerar. Entonces, yo diría, lo primero es aceptar, rendirte y decir, ok, necesito ayuda. Lo segundo es querer realmente, porque no todo el que dice quiero cambiar, cambia. Lo tercero, tenemos que saber que el cambio es difícil porque estamos acostumbrados al malestar. Si tenemos heridas de la infancia, hay una química que es el cortisol, básicamente la química del estrés, a la que el cuerpo está acostumbrado y el cuerpo va a tender a quedarse en ese malestar. Entonces, con uñas y dientes, lo que hay que hacer es cambiar el pensamiento, cambiar las emociones, buscar ayuda, rodearte de grupos y y nutrirte. Para finalizar, consejos puntuales a los padres que estamos viendo esta entrevista, porque yo también la estoy viendo, y las que estamos aquí somos madres. Consejos puntuales que podrían darnos para iniciar esa preparación. Lo primero es
informarte. Una vez que estás claro de que hay cosas que tú puedes mejorar en tu parentalidad, busca ayuda, busca información, que tenemos muchas conferencias en YouTube. O sea, hay muchos sitios donde encontrar información. Lo tercero es rodéate de personas, elige algún familiar, algún amigo que tú pienses que tienen atributos que te puede ayudar. Conoce tu problema, eso es muy importante. O sea, lee sobre lo que te está pasando. Y, Pasar tiempo con nuestros hijos de calidad. pero total, o sea, es justo a eso iba. Comparte tiempo plenamente presente, porque eso también es un reto hoy, que no estamos suficientemente presentes. Yo diría... Y yo creo, doctora, que usted acaba de dar pie para la tercera parte. Qué lindo. Isabela, sí, Isabela. Pues bien, Isabela, debe decirle que quiero que ya nos vamos, pero rapidito, usted tiene un nuevo podcast, ¿dónde podemos disfrutarlo? Ah, sí, ay, como saben, Emocionalmente se llama, está en Spotify y está en YouTube. Y básicamente es parentalidad, crecimiento personal, que va de la mano. Claro. O sea, tú quieres ser mejor papá o mamá, tienes que trabajar en ti. Y de bienestar. Así que ahí Spotify y YouTube. Y ahí estaremos. Isabela, gracias por acompañarnos. Ay, gracias a ustedes. En esta segunda parte. Yo creo que viene la tercera por ahí, porque tenemos que seguir aprendiendo. Y señores, tenemos de todo, porque tenemos todavía hoy buena música con Rica Arena. Eso me recordó mis tiempos allá en Cotuí bailando. Y además, vamos a hablar un poco de atletismo y de cómo le va a ir a los dominicanos en los próximos Juegos Olímpicos. Así que no se pierdan esto al regreso.